nominar a esta charla. Y me parece que el mejor título que podría poner es la guerra. Y no está mal que haya habido militares por aquí, porque lo que pretendo precisamente es la guerra, ¿no? Traer la espada, ¿no? No la paz. Bien, nos encontramos con una sociedad que evoluciona y donde hay tendencias que se ven, que se apuntan, que van creciendo unas, otras van decreciendo, y otras parecen que son ya irreversibles. La tecnificación, la interrelación a nivel mundial sin límites, la movilidad acelerada, posiblemente en este momento haya volando por el mundo 1 millón de personas por el cielo, ¿no? Y eso solo se paró con la pandemia. Bien, entonces hay una serie de fuerzas, yo me pregunto cuáles son, ¿no? Pero son económicas, son políticas, son culturales, sobre todo, que es donde más me voy a centrar. Me pregunto cuál es el origen de esas fuerzas, cómo se gestionan y se controlan, o son realmente incontroladas y no gestionadas, hacia dónde empujan, ¿qué meta tiene, si es que tiene una finalidad ya dirigida? ¿Hay alguien que las dirige? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Entonces, para responder a eso, yo he hecho un par de preguntas en otras charlas que iba por ahí, ¿no? Yo creo que hay dos hipótesis. O bien la realidad es compleja, es inmanejable, y las fuerzas que influyen en la dinámica social surgen espontáneamente, se combinan, se componen al azar, y la resultante es incierta, indeterminada, no dirigida. Es como el modelo del mercado libre y perfecto, en el cual pues ningún agente tiene la capacidad de controlar el mercado completamente. Esa psicología y esa teoría del mercado libre sigue existiendo y sigue siendo casi un dogma en la economía, cuando la realidad ya no es esa. Por tanto, tampoco creo que la realidad sea algo que surge, bueno, pues es un magma, un caos que da lugar a unos resultados sin más, ¿no? En este sentido, pues se suponía que el individuo influía en el mercado y que los votos de compra, ¿no? Sus compras son un voto en el mercado que elevan a unas empresas y condenan a otras. Las relaciones sociales entre clases, entre grupos sociales, etcétera, serían completamente involuntarias e indeterminadas, no dirigidas. Hay otra hipótesis, que es a la que yo me voy a apuntar. Existe una instancia directiva bien organizada que hace surgir esas fuerzas, las controla y las dirige hacia una meta. Eso no quiere decir un control completo, ¿no? Es lo que ayer en el texto ese que leísteis tan superficialmente, pues hablaba de la tecnocracia, dice, los valores supremos de la tecnocracia son el control, la gestión y la eficiencia. Y es evidente que un mundo de seres sin autonomía propia pueda gestionarse de manera mucho más eficiente que un mundo de seres humanos dignos y libres. Entonces, bueno, pues yo creo que hay como un motor que mueve esas fuerzas sociales para asegurar el funcionamiento de la máquina. Hay un maquinista, no sabemos quién, no sabemos si el personal, si no, que dirige la máquina, que la conduce, la lleva hacia donde entiende que es mejor llevarla. Esa máquina, en una idea mecanicista de la física antigua, sería pues eso, una máquina mecánica, pero no. Hoy es una máquina flexible, es una máquina que puede cambiar en determinados momentos y empezar a funcionar de una manera que sea más funcional a las metas que se persiguen, ¿no? No es una máquina rígida, es una máquina programable. Hablar de las élites globalistas suena como muy, hoy por hoy, llamativamente suena muy de derechas, de la extrema derecha. Pero bueno, estas élites son como programadores, como informáticos, que programan esa máquina, no completamente, por supuesto, ¿no?
hay unos límites que son los límites de la sociedad occidental. China, por ejemplo, que hemos hecho ahora ese número de acontecimientos sobre China, es una máquina de este tipo, una máquina programada por alguien, por el Partido Comunista Chino, por el Estado chino, y ha sido flexible. No quiere decir que todos los pasos que ha dado la economía china desde 1979 hayan sido previamente determinados punto por punto y se haya cumplido todo pues como si fuera el guión de una película, ¿no? O el libreto de una ópera, o una obra teatral que se representa y se cumple hasta el final tal como está escrita. No, se va reprogramando. Se va reprogramando. Pero sí quiero llamar la atención de que sí que existe un sujeto detrás de todo esto. El problema es quién es ese sujeto. ¿Quién es ese sujeto? Y ahí entramos en un terreno bastante complicado. Ese maquinista o ese programador optimiza la máquina, la vigila y trata de actuar sobre las condiciones externas del funcionamiento de la máquina. El problema es ese, ¿no? O sea, aquí, en las anteriores conferencias, se han tratado sobre todo realidades que están en la penumbra, de las cuales vemos una parte de la realidad y otras menos. Sirve para clarificar y poner luz sobre muchas de estas realidades. El tema del trabajo que acabamos de ver, yo creo que ha arrojado mucha luz sobre un asunto que muchos desconocíamos, bastante de las cosas que se han dicho aquí. Ahora, si hay zonas del sistema que están a la luz y hay otras que están en la penumbra, podemos pensar que hay otros que están totalmente a oscuras, y ahí lo difícil es saber qué es lo que hay en la oscuridad, ¿no? ¿Qué hay en el corazón de las tinieblas? Y eso nos lo tenemos que preguntar. Es fácil decir, venga, teoría de la conspiración, fuera. Yo creo que eso es una ingenuidad. En las charlas que están relacionadas con los herederos de la escuela de Frankfurt, aparece mucho el tema de la personalidad autoritaria de nuestro tiempo. Es curioso, ¿no? Es un tema que yo creo que correspondía más pues, al nazismo, a los fenómenos de los años 30, 40, fascismo, en fin, sociedades que eran verdaderamente autoritarias, también las de tipo comunista. En el corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, hay un terreno del cual no hay mapas. ¿Puede haber un terreno en el sistema actual del cual no tenemos mapas? Yo creo que sí, que lo hay. En el corazón de las tinieblas había un personaje que no recuerdo el nombre, no sé si era Arthur o... que el protagonista se interna en el Congo. El Congo es toda una factoría, un sitio cerrado en tinieblas, como se ha dicho aquí, ¿no? Con el militar que habló ayer, era un terreno privado de Leopoldo II de Bélgica, que ni siquiera los belgas sabían lo que pasaba allí. Y este hombre entra, el protagonista entra por el río y encuentra al protagonista, no recuerdo el nombre, ¿no? Y resulta que es un hombre que está, un héroe que está más allá del bien y del mal. Yo creo que eso no es lo que vamos a encontrar hoy en la zona oscura, en el corazón de las tinieblas del sistema. John Kenneth Galbraith explica cómo los antiguos capitanes de industria, como eran Henry Ford, Rockefeller, etcétera, llegaron a ser personajes como autócratas de la economía. Pero eso ya no existe. Incluso podéis tener en la cabeza algunos personajes actuales. Aquí se ha hablado Jeff Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, no sé qué. Hay una serie de personajes que aparecen como héroes, como personas autodirigidas con una lucidez y una capacidad de mando sin objeto. No es así.
Vamos entonces a ver un poco quién está detrás de las estructuras de poder. Decía anteriormente que era una lógica. Sí, es una lógica, pero una lógica la piensa alguien. Tiene que haber alguien que piense esa lógica y que la corrija. Aquí podríamos hablar de instituciones que existen, el Council of Foreign Affairs, el Club Bilderberg, la Trilateral, montones de instituciones que se supone que tienen un gran poder, pero no, algunas sí están muy en la sombra, otras no tanto. ¿Quién es el maquinista? Pues el maquinista yo creo que es una persona que tiene, que responde a lo que un filósofo francés, Marion, habla sobre el diablo, ¿no? ¿Quién es el diablo? Persona. Persona, ¿qué significa en francés? Persona o nadie, ¿no? O es el Odiseo, Ulises, ¿no? Ulises, que cruza el Mediterráneo y se encuentra con Polifemo. Lo mata, o bueno, mejor dicho, lo deja ciego, ¿eh? Y después le dice que su nombre es nadie. Es nadie. Entonces, detrás de este sistema parece que no hay nadie, pero ese nadie tiene la suficiente personalidad como para hacer el mal, ¿no? Es el diablo en la idea de Mario. Son estructuras, efectivamente, que no son tan personales, es una coalición de impersonalidades, de gentes que están abocadas pues, a una conquista del mundo, al cual no pueden renunciar a esa conquista. Es lo más selecto, la flor y nata de la burguesía internacional. Y ahí hay muchos nombres que se podrían decir, incluso sagas que vienen del siglo XIX, ¿no? E incluso más lejos. Los Rothschild vienen de mucho más lejos. Esta gente, yo no puedo creerme que no están al mando de la máquina. De alguna manera, no directamente, no directamente, pero sí subalternamente tienen un conjunto que es capaz de programar la máquina. Yo en Kenneth Galbraith he releído estos días algunas de las cosas del nuevo estado industrial, sobre todo. Yo creo que, claro, se ha quedado un poco atrás, pero sí que hay cosas que siguen siendo ciertas, ¿no? Y él habla de la tecnoestructura y del sistema planificador. La tecnoestructura se forma, según él, porque las características de la producción moderna obligan a ello y, por tanto, obligan a esa despersonalización del empresariado. ¿Por qué? Porque la tecnología es cara, es compleja, tiene un componente científico que no alcanza cualquier empresario, y cada vez menos. Entonces, por un lado está eso, la tecnología. Por otro lado, esa tecnología obliga a una escala muy amplia. Y el mismo tamaño de la empresa lo hace imposible de controlar por una sola persona. Entonces se desarrolla esa tecnoestructura que son comités y comités de comités, que al final tienen incluso el interés en la complejidad de la tecnología para desarrollar un tipo de economía que les beneficia a ellos. Eso incluye el control de los mercados. Tiene varias partes, ¿no? La tecnología, los recursos que necesita la empresa, que deben estar controlados porque los debe tener siempre disponibles, y entonces hay que planificar muy bien materiales, energía, trabajo, etcétera, que tienen que ser incluidos en el proceso industrial. Y por otro lado están los clientes, y es necesario asegurarse un mercado por todos los medios para que esa producción no se quede en el vacío, no se quede sin comprar. Entonces, la planificación de los mercados aparece como algo imprescindible. Y eso significa que hay que intentar dominar la psicología de la gente. Hay que invadir el alma de las personas para que deseen
la homilía de esta mañana, ¿no? Para que deseen, ¿no? Y deseen cada vez más compulsivamente y con más extensión aquellas cosas que se le van a ofrecer. Es el hiperdesarrollo del deseo, ¿no? Eso no es natural, ¿no? Eso hay que inducirlo. Bien, pues así el sistema planificador tiene otro aspecto, que es la relación con el Estado. El Estado, en estos momentos es el Estado keynesiano, tiene que hacerse cargo de suministrar la suficiente demanda para la producción que ese sistema industrial está produciendo. Y entonces viene la complicidad con el Estado. La tecnoestructura abarca ya no solo a la empresa, que al conjunto de las empresas son grandes empresas, ¿no? Grandes empresas que dominan, 100 de ellas pueden dominar el 60, el 70% de la producción industrial en Estados Unidos. Y entonces ahí interviene también el Estado. El Estado regula en diálogo con esta tecnoestructura empresarial. Así que se desarrolla un sistema planificador que abarca toda una nación, como Hitler había conseguido dominar Alemania o Stalin. Curiosamente, bueno, siempre Galbraith es muy irónico, ¿no? Y compara que la planificación en Norteamérica, a pesar de toda esa cultura de libertad que plantea, el sistema planificador es mucho más potente que Polonia, que Rusia, que se supone que son los planificadores por excelencia. Se llega pues a que actualmente hay muchos estados, de los que se denominan libres, que tienen la economía planificada es más del 40%. Los gastos del Estado es más, bueno, mucho más. Quiero decir, los gastos del Estado o el 40-50% del PIB estatal pasa por el Estado, lo cual no quiere decir que sea nacionalizado, sino que ese Estado trabaja para el sistema empresarial individual. Bien, pues estas planificaciones que se han hecho sobre territorios muy determinados, ¿no? Dentro de unos límites, o dentro de los límites de una rama industrial, están muy entrenados, ¿no? muy probados. Han funcionado muy bien. Podríamos plantearnos que ese sistema planificador norteamericano, japonés, Europa, etcétera, puede intentar abarcar lo universal. La globalización, ¿cómo se ha producido? A partir de un determinado momento en que se rompen los límites con los estados comunistas, y entonces se plantea algo a nivel universal. ¿Eso ha sucedido simplemente por azar? Yo creo que no. Ahí quizás el sector más importante es el financiero, que es capaz de dar la vuelta al mundo varias veces al día, ¿no? Bien, pues si eso es así, el sistema planificador, sea quien sea, que está en las tinieblas, intenta programar la economía y planificar el consumo, pero va más allá, entiendo yo. Por lo siguiente, bueno, voy a presentar algunas formas de control de la mente, el control de los pueblos. Un primer escrito, David Riesman, en Norteamérica, escribe un libro que se llama La muchedumbre solitaria, un estudio del cambio del carácter americano. La sociedad americana siempre ha presumido de ser una sociedad dirigida cada uno individualmente desde dentro, no desde fuera. Entonces, Riesman se da cuenta de que esto no es así, que esto ya no es así, ¿no? Que mayoritariamente los individuos norteamericanos
están dirigidos desde fuera, desde el grupo más cercano o menos cercano. O sea, se ha pasado de un individuo que tomaba decisiones por sí mismo, arriesgándose a equivocarse, a un individuo que depende de la opinión de los demás para crear su propia opinión y tomar sus propias decisiones. Un ensayo también muy interesante son los experimentos de Stanley Milgram, que seguro que aquí yo creo que hay un par de psicólogos que lo podrían explicar mejor que yo, ¿no? No sé, creo que debe ser una cosa conocida, no sé, ¿lo conocéis? Algunos sí, ¿no? Bien, los experimentos de Stanley Milgram se hacen en la Universidad de New Haven, en Connecticut, y él selecciona, es un psicólogo social experimental, que selecciona a una serie de personas, estudiantes, sobre todo, luego se hace con otros que no son estudiantes, entre los 30 y los 50 años aproximadamente, y plantean un experimento en el cual hay 3 personas. El experimentador, que es él, y otros 2, uno que va a hacer de alumno y que está en complot con el experimentador. Y otro que es el sujeto del experimento, que va a hacer de maestro. En cada caso se le ofrece al ingenuo maestro que elija un rol y se le enseñan 2 papeles. Entonces, él supone, ya es mucho suponer, pero bueno, es normal, ¿no?, que los 2 papeles son uno que dice maestro y otro que dice alumno. No es verdad, los 2 dicen maestro. Él saca el de maestro y como confía en la autoridad del investigador y en la ética de la investigación, pues no comprueba el otro y va a hacer de alumno. Siempre el sujeto del experimento va a hacer de alumno. Entonces el experimento consiste en que el que hace el maestro ingenuo, con el cual se está jugando, él le va a hacer le va a leer una lista de 40 pares de palabras al que va a hacer supuestamente de alumno. Bueno, hay un dispositivo, al principio se hace de manera que el que hace de maestro no vea al alumno. Y se le convence de que el experimento no es sobre lo que en realidad es, sino que es un experimento de aprendizaje. En ese experimento de aprendizaje se supone que el castigo va a funcionar a favor de la memoria, ¿no?, del aprendizaje que hace de alumno. Y entonces, para eso el castigo consiste en administrar dosis de 15 vatios crecientes, ¿no?, hasta llegar a 450 vatios, ¿no?, lo cual ya es muy peligroso, ¿no?, si no, incluso mortal, ¿no?, depende del tiempo que dure también, en fin, esas cosas, ¿no? Entonces, en ese experimento se hace primero una encuesta y se pregunta a especialistas, psiquiatras, cuánta gente cree que va a llegar al tope, 450. Ellos dicen, a priori, que es solo un 1 o un 2%, y esos serían los personajes patológicos de los cuales se puede esperar lo que en el fondo pretendía probar este hombre, ¿no? Sucede justamente cuando los juicios de Eichmann en Jerusalén, donde Eichmann dice que él era un hombre normal, que no era un psicópata que disfrutaba torturando. No, no, él era un hombre normal que obedecía órdenes y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues la sorpresa es que, bueno, cada vez que se aplica los 15 vatios en crecimiento, pues cada vez los gestos, los gritos del supuesto alumno van creciendo, ¿no? Pues resulta que solo hubo un 35% de personas que abandonaron el experimento porque chocaba con los problemas morales, con los principios personales que él tenía. El principio de no hacer daño a los demás. Entonces choca con eso. Pero muchos siguieron
incluso algunos hasta los 450. La mayor parte, el otro, ¿cuánto sería? 65, ¿no? 65% llegaron a unos límites de dolor e incluso hasta el desmayo supuesto del alumno supuesto, ¿no? Se veía que la mayor parte de la gente, cuando sentía que el otro estaba sufriendo un daño, se retenía, miraba al investigador y lo que decía, sigue, sigue, hay que seguir el experimento, ¿no? Lo motivaba para que siguiera. Cada vez sudaba más, cada vez tenía más problemas internos de choque entre el mandato que recibía y el mandato impreso en su corazón que suponía que no debía hacer daño. Pero, ¿qué se prueba? Que la obediencia a la autoridad se imponía a los límites morales, personales, hasta un punto excesivo, ¿no? Claro, con esto pues se supone que lo que ocurrió en Alemania podría ocurrir también en Norteamérica. Eso ya ahí te pidieron que dejaran los experimentos, ¿no? Porque el narcisismo norteamericano era tan fuerte que eso no lo podían tolerar, ¿no? Bueno, otra... Interrumpa para añadir una cosa. Sí. Es decir, este mismo experimento se ha realizado en muchísimos países, en diferentes culturas, con diferentes grupos de edad y con personas de diferente formación. Y los porcentajes siempre están, los de obediencia debida, los que llegan hasta el final a infligir montajes dolorosos, siempre están entre el 60 y el 70% de las personas. Sí. Y esto precisamente en Israel, donde estaba el juicio de Eichmann, también se hizo el experimento allí y resulta que esa población que supuestamente eran los que habían sufrido el holocausto, pues también llegaban a lo mismo, igual, ¿no? Claro, todo esto, a ver, alguien que aspire al poder, ¿puede dejar pasar un mecanismo como este? ¿Puede dejar de plantearse al poder o a lo que sea, a la riqueza, un recurso así? Yo diría que no. Vamos a ver otro. Se puede planificar esto, ¿no? A ver dónde estaba. Yo lo había abierto, pero aquí está. Hay una teoría para explicar cómo las sociedades cambian de mentalidad, que es la llamada ventana de posibilidades de Overton. ¿Alguien conoce esto? Hombre, uno, ¿no? Los demás no. Bueno, se supone que una sociedad tiene una ventana por donde es admisible lo que, o sea, donde aparece a través de esa ventana lo que es admisible en esa sociedad. Entonces, partimos, o sea, lo que entra en la ventana puede ser políticamente planteado por un partido. Lo que no, desde luego no puede entrar. Entonces, la escala es doble, ¿no? Por un lado, lo impensable, lo radical, lo aceptable, lo sensato, lo popular, lo político. En el centro estaría lo político, ¿no? Es el centro social, ahí estaría, desde el centro se domina generalmente, ¿no? Y en sentido contrario, vamos quizás viendo esto, a ver si se ve bien, no sé si, no se ve muy bien, ¿no? Esto es en cuanto a la educación. En la educación, pues una educación que sea 100% privada no parece aceptable dentro de sociedades que tienen unos principios de libertad y de justicia. Aquí serían esas dos cosas las que estarían, ¿no? La igualdad, justicia y la libertad. Entonces, en el otro extremo estaría el adoctrinamiento total, ¿no? Por ejemplo, un sistema en el que el Estado tiene el monopolio de la educación y plantea la doctrina que quiere, ¿no? Ahora, ¿hay formas de hacer entrar lo impensable dentro de lo político? Pues sí, se puede plantear una estrategia y hay quien dice que se podría llegar, he leído un artículo donde habla algo impensable. ¿Qué es impensable? El canibalismo, ¿no? Pues con una estrategia adecuada, los que, en primer lugar, lo primero no es pensable para la sociedad, ¿no? Pero pueden surgir grupos radicales que digan que
bueno, con determinadas condiciones eso fuera aceptable. Yo creo que este ejemplo es un poco quizá excesivo, pero es lo que ha ocurrido con muchas cosas que se han llegado a aceptar en nuestra sociedad. Mediante una serie planificada de manipulación de la opinión pública y de la mentalidad de las personas, pues cosas que en otro momento eran impensables ya no lo son y de hecho se han legalizado. Ahí, bueno, pues podéis poner ejemplos, yo creo que los tenéis en la cabeza, ¿no? Muchas cosas, ¿eh? En España desde el divorcio, luego, pues no sé, otras cosas, el matrimonio gay, la eutanasia, el aborto, qué sé yo, se os ocurrirán muchas más, ¿no? Eso no puede entrar, en un momento dado para la sociedad es impensable, ¿no? Luego pasa a ser radical, es sostenido por algunos grupos pequeños, que, bueno, pues son tachados en el primer momento de locos, en fin, de radicales, etcétera. Después, pues se va apoyando en la ciencia. Ah, pero hay gente que dice la ciencia, o esto es relativo, porque en otros países, en otras sociedades, esto es lo normal, ¿eh? Entonces, se vuelve aceptable. Llega un momento aceptable, quiere decir, pues también que hay unas minorías ya que creen que eso se debe respetar. Se debe respetar, bueno, aunque sea no sea la mayoría, 30%, pero es algo que entra dentro del menú que se puede ofrecer, ¿no? Después, bueno, en fin, así, no me dedico a todo, ¿no? Llega un momento en que alcanza una mayoría, la mentalidad se ha transformado, y se puede legalizar, se puede plantear como un derecho. Y no solo eso, sino que aparece también que aquel que se opone es un intolerante, fanático, no sé cuántos, que no es un carácter autoritario. Curioso esto del carácter autoritario, lo tengo yo un poco atravesado, porque no sé por qué hablan del carácter autoritario del hombre masa, eso está muy bien, pero a mí me gustaría que hablasen del carácter autoritario de Bill Gates o de otros personajes que están a la cabeza, porque si yo sea autoritario, eso pues afectará a 3 o 4 que estén a mi alrededor, pero no mucho más, ¿no? Pero que sea autoritario, como lo es, ¿no? Este personaje y algunos otros tienen unas consecuencias mucho más graves para la sociedad, para el mundo entero. Bien, voy a poner otro ejemplo, ya sería un ejemplo, a ver dónde lo tengo. Bueno, yo creo que el problema que se plantea aquí es la alienación, el tema marxista de la alienación, ¿no? Aquí decía un personaje muy relacionado con Mounier, François Perroux, y lo cita Marcuse, dice: se cree morir por la clase, se muere por las gentes del partido, se cree morir por la patria, se muere por los industriales, se cree morir por la libertad de las personas, se muere por la libertad de los dividendos, ¿no? Es decir, tenemos en la conciencia algo que creemos que ha surgido de nosotros mismos y que no es así, ha sido injertado a base de una presión mediática hoy día, por eso el tema de los medios de comunicación era tan importante aquí. No es que los medios de comunicación sean un sistema de transmitir ideología, ¿no? Un sistema ideológico, sino que son un instrumento para cualquier sistema ideológico. Bien, Michele Sciollan, que fue el representante del Vaticano en las Naciones Unidas durante muchos años, se volvió un poco escandalizado de lo que había visto allí, ¿no? La pretensión de la implantación de una mentalidad a nivel mundial, ¿no? Esto está cogido de un libro de unos años antes de morir él, ¿no? Y veía varios puntos que se han vuelto claves en la cultura actual. Es la argumentación ecológica desarrollada en la Carta de la Tierra es en realidad un artificio ideológico para camuflar algo más grave. Entramos en una nueva revolución cultural. Para la ONU, la globalización no debe envolver apenas las esferas de la política, de la economía, del derecho, debe envolver el alma global.
De aquí en adelante los derechos humanos son el resultado de procedimientos consensuales, no como, digamos, decir, derecho natural, no, nada de eso, ¿no? La ONU organiza en su beneficio un futuro gabinete mundial, no le va muy bien todavía, pero bueno, del mundo, y se presenta cada vez más como un superestado mundial. Tiende a gobernar todas las esferas de la vida, del pensamiento y de las actividades humanas, ejerciendo un control cada vez más centralizado de la información y del conocimiento. Hoy día se plantea, y hay intelectuales importantes en España y en el extranjero, el tema de la gobernanza mundial, de que la globalización va a su aire, ¿no? Y que es necesario implantar instituciones que organicen la globalización y, bueno, pues serán instituciones que dominen estos terrenos, ¿no? Bien, pero un principio que aparece en George Orwell, yo creo que es el que está en la idea de estas élites, George Orwell, en su novela 1984, Smith, creo que era John Smith, ¿no? El protagonista se enfrenta a, ¿cómo se llamaba? ¿Winston? O Winston Smith. Winston, y el otro, el que no te acuerdas, ¿no? Entonces, se enfrenta, bueno, al jefe, digamos, del sistema que se ha implantado, ¿no? Y le dice, usted se imagina que hay algo que se llama naturaleza humana, que será ultrajada por lo que hacemos y que se volverá en contra nuestra. La cuestión de la libertad y la dignidad del texto de ayer. Pero nosotros creamos la naturaleza humana. El hombre es infinitamente maleable. Bueno, pues esto ya en 1920 se puso en marcha para todo un país, un experimento social del cual se ha hablado poco, pero que Noam Chomsky lo ha recuperado en un libro que se llama La fabricación del consenso. Es decir, se puede crear un consenso sobre un determinado tema, en un espacio corto de tiempo y en un territorio limitado. Y esto se planteó en la entrada de la Primera Guerra Mundial de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos era un país aislacionista y tiene grandes fases de aislacionismo por parte de la población. No quieren intervenir en los asuntos mundiales, pero por otra parte hay cosas que le obligan a intervenir y hay que procurar volcar la opinión pública para que eso sea aceptado. Entonces, Woodrow Wilson fue el presidente norteamericano que tuvo una intervención muy importante en Versalles, ¿no? En el Tratado de Versalles, y era pacifista y se presentó a las elecciones como pacifista, pero llegado un momento, por los intereses que fueran, se entendió que Estados Unidos debía entrar en la guerra. Pero la masa norteamericana, de la población norteamericana, se oponía. Entonces se creó una comisión que estaba encargada de revertir la opinión pública. En 6 meses, una población pacífica se convirtió en una población histérica, fanática, que quería matar a los alemanes y todo lo que fuera alemán. Todo eso se hizo a través de otra comisión que había en Inglaterra, que estaba implicada y que presentaba a los alemanes como auténticos monstruos, prácticamente que se comían a los niños, prácticamente, ¿no? Cuando eran tal para cual, unos y otros. Bueno, eso hizo que en 6 meses la población norteamericana quisiera la guerra, ¿no? La idea pasaba por las élites, controlar el pensamiento de los miembros más inteligentes de la sociedad, que fuesen los que fueran los repetidores del programa planteado de entrada en la guerra. Hay un personaje que es un sociólogo que se llamaba Walter Lippmann, y él plantea la tesis de que la democracia hay que dividir a las personas en 2 grupos. Lo que él llamaba revolución en el arte
de la democracia podría utilizarse para fabricar consenso, por ejemplo, para la guerra, ¿no? Es decir, para producir la población mediante las nuevas técnicas de propaganda la aceptación de algo inicialmente no deseado. También pensaba que ello era no solo una buena idea, sino también necesaria, debido a que, tal como él mismo afirmó, los intereses comunes esquivan totalmente a la opinión pública. Y solo una clase especializada de hombres responsables, lo bastante inteligentes, puede comprenderlos y resolver los problemas que de ellos se derivan. Es decir, una parte de la población, la mayor parte de la población, no entiende ni siquiera lo que a ellos mismos les conviene, según los especialistas, ¿no? Y entonces no se le ofrece la totalidad de la realidad, sino como pasará ahora en estas elecciones. Hay unos temas que entran, otros no entrarán, ¿no? Pasan todas las elecciones. Porque son temas demasiado delicados como para dejárselos al rebaño. Digo esto del rebaño porque es la forma en que él mismo lo planteaba, ¿no? Esta teoría sostiene que solo una élite reducida, la comunidad intelectual de las que hablaban los seguidores de John Dewey, bueno, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Dewey, pragmatista norteamericano, filósofo, puede entender cuáles son aquellos intereses comunes, qué es lo que nos conviene a todos, así como el hecho de que estas cosas escapan a la gente en general. Es también un planteamiento típicamente leninista dentro de la democracia, ¿no? De modo que existe una gran semejanza con la idea de que una vanguardia de intelectuales, la vanguardia del Partido Comunista, ¿no? Pero aquí sería la vanguardia de la democracia. Una vanguardia de intelectuales revolucionarios toma el poder para conducir después a las masas estúpidas a un futuro en el que éstas son demasiado ineptas y competentes para imaginar y prever nada por sí mismas. Lippmann respaldó todo esto con una teoría sobre la democracia progresiva. Democracia progresiva. Según la cual, en una democracia con un funcionamiento adecuado, hay distintas clases de ciudadanos. En primer lugar, los ciudadanos que asumen algún papel activo en cuestiones generales relativas al gobierno y a la administración. Es la clase especializada. Es muy complejo, reflejo de la tecnoestructura de Galbraith. Es muy complejo el asunto de manejar una gran empresa como para que lo haga una sola persona. Pero un grupo de personas especializadas sí puede hacerlo. Formada por personas que analizan, toman decisiones, ejecutan, controlan y dirigen los procesos que se dan en los sistemas ideológicos, económicos y políticos. Un porcentaje pequeño de esta población total. Por supuesto, todo aquel que ponga en circulación las ideas citadas es parte de este grupo selecto, en el cual se habla primordialmente acerca de qué hacer con aquellos otros, quienes fuera del grupo pequeño y siendo la mayoría de la población, constituye lo que Lippmann llamaba el rebaño desconcertado. Es el terreno de la confusión. Hemos de protegernos de ese rebaño desconcertado cuando brama y pisotea, ¿no? La tesis de Lippmann, ¿no? Y que yo creo que es totalmente actual. La democracia actual tiene este planteamiento. La finalidad, ¿no? El otro problema eran las posibilidades cada vez mayores del pueblo para organizarse. Sería un peligro para esa clase especializada. Los individuos tienen que estar atomizados, segregados y solos. No puede ser que pretendan organizarse, porque en ese caso podrían convertirse en algo más que en simples espectadores pasivos. Bueno, pues para ello se trata de poner en circulación eslóganes que a base de repetirlos acaban siendo creídos por todo el mundo, ¿no? Este sistema de alienación bien diseñado, de programación, pues requiere casi incluso la oración letánica, ¿no? La repetición de una letanía. ¿Cuántas letanías estamos repitiendo a lo largo del día o de la semana sobre lo que nosotros damos ya por hecho que es así, ¿no? Se trata de implantar
si el hombre, la idea escolástica del hombre es que tiene tres facultades fundamentales, ¿no? Que es el entendimiento, la voluntad y la memoria, ¿no? Yo añadiría también el sentimiento, que la escolástica lo deja un poco al margen, ¿no? El sentimiento, la emoción, que se ha vuelto muy importante para controlar los sistemas. Pues entiendo que estos especializados, esta clase especializada, manipula lo cognitivo, introduce una serie de conocimientos no probados, que tienen que ser aprobados por la masa. Peter Berger y Thomas Luhmann escribieron un libro ya antiguo que era La construcción social de la realidad. La realidad no la capta uno solo por sí mismo, ¿no? Sino que es un conocimiento socializado por la influencia de los demás. Ahora, podrían ser los demás cercanos, pero no. Yo entiendo que pueden ser los demás muy lejanos, los que teledirigen y controlan desde muy lejos, ¿eh? Los medios de comunicación introducen ideas que se hacen populares. Pero también controlan la voluntad, el deseo, ¿no? Hasta el punto que yo entiendo que nuestros deseos en gran parte son deseos implantados, injertados por la necesidad del propio sistema económico o del sistema político o ideológico. La memoria se construye, pero no la construimos desde la raíz, desde la base. El juego que se ha hecho con la memoria histórica en España es totalmente artificial, ¿no? Se selecciona lo que tiene la gente que recordar, se selecciona lo que es importante de la historia y lo que no lo es, se selecciona la agenda actual, decía Javier, ¿no? Que había muchos temas que habían desplazado la centralidad del trabajo, ¿no? Y bueno, pues se ha perdido esa memoria del trabajo y de la dignidad del trabajo, ¿verdad? Y hay otros temas que son los que están en la agenda hoy día, ¿no? Aquellos de los que todo el mundo hablamos, ¿no? E incluso nos apasionamos y peleamos entre nosotros de si está bien o está mal, ¿no? Cuando en realidad pueden ser temas pues muy minoritarios, que afectan y además muy poco esenciales porque no afectan a la mayor parte de la gente, ¿no? La política, creo que Josep Burgaya decía algo de esto, ¿no? Pues que hay temas que serían más bien del ámbito privado y que han pasado al ámbito público. En cambio, lo público se esconde, y sale del espacio del diálogo. Bueno, pues esta es la... Bien. En el tema del deseo, por ejemplo, yo creo que hay dos cosas también que funcionan esencialmente. Una es el miedo, del que ya hemos hablado aquí bastante, ¿no? Y otro es la libertad. Ahí yo os recomiendo que leáis alguna cosa de Byung-Chul Han, ¿no? Se trata pues, de que se salta la libertad, pero más bien se saltan las libertades. E incluso hay un combate a la libertad mediante una homeopatía de la libertad. Se nos invita a ser libres en algunos terrenos, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Y otros, ¿no? El consumo libre, el turismo, muchas cosas en las que somos libres, algunas de ellas, aun siendo libres, no podemos hacerlas porque no tenemos los medios para hacerlas, ¿no? Todo es libre, ¿no? Pero a través de ese fomento de la libertad sucede pues, que se aplasta, mejor dicho, de las libertades, decía, ¿no? Se aplasta la libertad del hombre, ¿no? Que está sometido, esclavizado a deseos, ¿no? Que son compatibles con el sistema. Había un texto de Marcuse que decía que pues hay dos formas
de sublimación. La sublimación represiva, que es la que hace, bueno, ya sabéis lo de Freud, ¿no? El arte está motivado porque las pulsiones internas de la persona chocan con el superyo y esa energía libidinal se transforma en otra cosa y aparece como otra cosa, que es, por ejemplo, el arte, ¿no? Sublimación. Esa sería una forma. Pero Marcuse acusa ya en los años 60 de que se está produciendo de una forma más alienante, manipulada, un tipo de sublimación muy diferente. O mejor dicho, desublimación represiva, ¿no? O sea, ahora no es eso. Digamos, soltamos las amarras de los impulsos inferiores que habitan en nuestro inconsciente. Y esos impulsos inconscientes nos llevan a acciones que nos entretienen, que nos pervierten, que nos agrupan en determinados ambientes o actividades que son inocuas para el sistema. El sistema reprime a las personas reprimiéndola, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Se levantan las barreras de la represión interior, psicológica, y aparece como si fuera mayor libertad. Aquí, bueno, yo creo que Freud era muy realista, decía así, sin represión no hay civilización. Ahora, lo que se plantea es, sin represión, hagamos otra cosa que no sea civilización, aunque se le parezca. Me quedarían 5 minutos, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, pues creo que será un descoyuntamiento de la sociedad, que ya lo planteaba Daniel Bell en los años 1900. En el año 1976 escribía un libro que se llamaba Las contradicciones económicas del capitalismo. Y en él plantea pues, que hay como un descoyuntamiento. Por un lado es el sistema económico el que exige al hombre ser eficiente. Está dominado por la eficiencia y la funcionalidad racional. Hay otro sistema que se basa en otro principio, que es el democrático, que se basa en el principio de igualdad. Y por último, el sistema cultural. El sistema cultural, el principio básico es la autorrealización, según él. Pues bien, las presiones del sistema económico sobre el sistema, el sistema democrático estaría entre esos dos, ¿no? El sistema económico y el sistema cultural. Ojalá fuera el sistema cultural el que predominase dentro del sistema cultural sobre todo lo demás, pero no es así, ¿no? Es el sistema económico el que predomina sobre el otro. Y se plantea, ya casi lo voy a dejar por aquí, ¿no? Se plantea que la contradicción que se produce es tremenda y divide al hombre, ¿no? Es un arrasamiento antropológico. O sea, por un lado, el hombre también está dividido por esos tres sistemas. Tiene que ser eficiente, tiene que trabajar al máximo, y según se nos ha dicho, trabajar al máximo ganando lo mínimo, y sirviendo, esclavizado al sistema económico. Por otro lado, se le pide que intervenga en la democracia, pero no mucho, como ha planteado Lippmann y Chomsky, recordando esto. Y por otro lado, tiene que autorrealizarse. El sujeto moderno es autónomo, es racional, es libre, ¿no? Y tiene que realizar todas esas facultades que habitan en él. Tiene que autorrealizarse. Dice Daniel Bell que eso pues choca, ¿no? Dice, por un lado, la corporación de los negocios quiere un individuo que trabaje duramente, siga una carrera, acepte una gratificación postergada. Es decir, que sea en el sentido
tosco, el hombre de la organización. El sistema cultural que apoyaba esto era el calvinismo, ¿no? Se citaba antes, ¿no? Sin embargo, en sus productos y su propaganda, la corporación promueve el placer, el goce del momento, la despreocupación y el dejarse estar. Individuo libre, desublimado, ¿no? Entonces, concluye, se debe ser recto de día y un juerguista de noche. Esta es la autorrealización. O sea, un individuo pues desdoblado en las dos cosas, el ideal pues sería ese, ¿no? Y de ahí pues yo creo que se explica también que el ocio sea una industria. Es una industria en la que el productor eficiente, el trabajador estajanovista, luego tiene que ser también estajanovista en el ocio, que también produce los rendimientos económicos a esos mismos o a otro, al conjunto bueno, ese conjunto burgués que decía yo que se aprovecha de todo. Bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Pues la cosa es complicada, ¿no? Pero yo creo que tenemos que trabajar en el terreno cultural. Decía, ¿cuál era mi intención? ¿No? Que no, dice, es la guerra. Hay una guerra cultural contra el hombre, porque es necesario que el hombre se comporte como una cosa, como una masa, lo de ayer. Que sea parte de la masa o que sea manipulable como una cosa sin libertad. Y eso para las masas, no importa, que quizás los que estamos aquí, la mayoría, no nos afecte tanto eso. Pero yo creo que las grandes masas sociales, eso les afecta y es pues eso, la conquista del alma, ¿no? Para que sea totalmente compatible con la evolución de la sociedad y del mundo que tenemos. Nosotros, pues yo creo que tendríamos que plantearnos eso, ¿no? Que hace falta, pues una guerra tiene que ser organizada, ¿eh? Y tiene que plantear sus recursos, ¿eh? sus agentes, ¿eh? Su formación, su trabajo cultural. En eso creo que es básico lo que ayer decía alguien en un grupo, aunque no atendía a lo que se planteaba, pero decía los grupos intermedios, ¿no? Grupos que sean comunitarios, que cultiven en su seno los valores a los cuales la humanidad no puede renunciar sin dejar de ser humanidad, porque entonces se cumpliría pues todo aquello que hemos leído en libros nuestros, como pues, por ejemplo, lo que decía Gabriel Marcel, ¿no? Que las técnicas de envilecimiento que habían sido aplicadas en los campos de concentración se están aplicando masivamente para toda la humanidad, especialmente ahora mismo la humanidad occidental, pero también abarcará, se intentará expandir más. De tal manera que la persona no se considere en su dignidad integral. De tal manera que esas técnicas de envilecimiento lo que hacen es que el hombre cultive lo más bajo del hombre. No la humanidad en el hombre, sino incluso la subhumanidad. Y ese yo creo que es el gran peligro que tiene la humanidad, por el desarrollo pues, de esa lógica, esté o no dirigida, ¿no? Pero esa lógica nos conduce a eso. Y ahí pues yo creo que hay que comportarse heroicamente para combatir esa cultura. El documento de Puebla de 1979, creo que era, una de las cosas que avisaba era de esto, ¿sabes? Hace ya más de 40 años. Avisaba de la nueva cultura adveniente, que era un reto para la evangelización. Porque, bueno, dentro de esa cultura podrá haber cosas positivas que pueden ser rescatadas, pero hay cosas que no pueden ser aceptadas de ninguna manera y que requieren una revolución.
Nuestras reacciones ante estas cosas, yo creo que hay 3 tipos de reacción. Una es la protesta, la queja que se vuelve individual generalmente o que no llega muy lejos, no organizada. Otra es la rebelión. Nos rebelamos violentamente contra todo esto, pero tampoco sin una meta. La rebelión no tiene una meta. Y lo último es la revolución, que era lo de Mounier. La revolución significa que tiene que haber un proyecto. La rebelión no tiene proyecto, la queja no tiene ni sentido. La revolución sí es lo que hay que hacer. Lo cual no quiere decir, no estoy hablando de la Revolución Francesa ni de la Revolución Rusa, sino la revolución a fondo, que es fundamentalmente antropológica, que tiene su cultural, aunque también tiene que aceptar retos en la parte de infraestructura de la sociedad. Ojalá, ¿no? Pero yo creo que hoy prioritariamente necesitamos una revolución cultural y se necesitan agentes para esa revolución cultural, que sean muy conscientes de contra qué luchamos y qué mundo alternativo queremos. Nada más.